Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy nos toca hacer la clase sobre control de calidad de las materias primas, ¿no? Entonces, en la clase anterior hemos visto qué son las materias primas, cómo se clasifican, ¿no? y cómo se utilizan. Esta vamos a ver el control de calidad que se les realiza a esas materias primas que se van a utilizar para la elaboración de algunos medicamentos. Entonces, como habíamos mencionado en clases anteriores, todas las materias primas que van a ser utilizadas pues, para la elaboración de algún producto farmacéutico van a tener que pasar pues, por un control de calidad desde que son obtenidas a partir de los proveedores, ¿no? Incluso se pasa un control de calidad también de los proveedores, ¿no? Si son licenciados, si tienen autorización, qué tipos de material trabajan, de dónde obtienen sus materias primas, ¿no? Para poder elaborar un buen producto. Entonces, desde los proveedores se empieza a realizar este control de calidad, ¿no? Y si todo lo que ellos describen en las guías de las materias primas que venden, están toda esa información en las farmacopeas correspondientes y con qué farmacopeas ellos están trabajando, ¿no? Entonces, ¿quién es en realidad el responsable de poder averiguar todo esto? El químico farmacéutico, que es el encargado, ¿no? De la recepción de estas materias primas. Entonces, como les mencioné, de sus proveedores y poder cotejar esa información en las farmacopeas correspondientes, ¿no? Pueden darse circunstancias en las que de repente estas materias primas que están vendiendo a los laboratorios estén inscritas en la farmacopea, de repente no están inscritas en ellas, ¿no? En el caso que estuviesen, entonces toda la información que viene en la guía de las materias primas que nos están vendiendo para la elaboración de un producto, tienen que cotejarlas aquí, ¿no? En la farmacopea correspondiente y poder hacer todos los análisis de acuerdo a lo que nos indica la farmacopea, ¿no? En el caso, pues, que no se describe en la farmacopea que tiene el laboratorio el cual se le está vendiendo la materia prima, entonces la va a buscar en otras farmacopeas de acuerdo a la jerarquía de las mismas, ¿no? Siguiendo un orden, por ejemplo, la primera es la farmacopea europea, luego la británica, entre otras. También van a haber pues materias primas las cuales no están inscritas en las farmacopeas correspondientes, en ninguna de ellas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues, ¿de dónde nos podemos guiar, no? Nos podemos guiar, pues, del fabricante o de repente de quien lo siembra y lo está vendiendo, ¿no? Él conoce todo lo referente a esta planta, todos los análisis que se le deben hacer, todos los reactivos que se deben utilizar para poder identificar los principios activos, ¿no? De las mismas. Entonces, ellos son los responsables de dar, pues, todos estos datos. Entonces, una vez que esta materia prima haya sido utilizada y ha sido, mejor dicho, estudiada, ¿no? Analizando todo lo que son sus datos con los cuales ellas han venido, utilizando la farmacopea o no, de acuerdo a eso, a esa materia prima que ha llegado se le va a dar un número de registro, ¿no? Entonces, ese es en el caso que la materia prima sea aceptada, ¿no? Le dan un número de registro. Entonces, luego esta se pone una etiqueta donde se pone el número de registro dado y los demás datos que se requieren de la misma, ¿no? Nombre del producto, cuál ha sido la fecha de recepción, proveedor, qué cantidad, números de envase que han enviado, número de control de calidad, qué lote, quién es el técnico responsable, de qué farmacopea han obtenido los datos, ¿no? Número de monografía, en el caso que esté en una farmacopea, aspecto, identificación, conservación, toxicidad, entre otros, ¿no? Y cuándo ha sido su fecha de aceptación y la firma del químico farmacéutico, ¿no? Esto es en cuanto al control de conformidad, ¿no? Se da un control de conformidad que todos los datos dados en la guía que llegaron con las materias primas están acorde con las farmacopeas correspondientes o con la guía que ha emitido el fabricante, ¿no? En cuanto al almacén, toda muestra
o mejor dicho, de la cantidad de medicamentos que nos han enviado, de materias primas, se toma una porción que es una toma de muestra, ¿no? De recepción de la misma. ¿Para qué? Para hacerle todas las determinaciones o todos los análisis eh, correspondientes, ya sean microbiológicos, físicos, químicos, ¿no? Entonces, esa es la primera calificación que se les va a dar, ¿no? Van a comprobar que todas las características que dicen en las guías o en los documentos que han llegado coinciden con todos los resultados que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, para el microbiológico, ellos van a enviar a los laboratorios correspondientes. Va a haber un método de muestra de materia prima. Este es un método que se emplea para seleccionar una porción de materia, ¿no? De materia prima que es representativa. O sea, ellos no le van a hacer análisis a toda la materia prima en sí, sino a una pequeña porción. Van a tomarla de la misma y a esa porción, que es una muestra, van a realizarle todos los análisis pues correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, humedad, aspecto, olor, textura, presencia de parásitos o microorganismos, ¿no? Alcalinidad, entre otros, ¿no? Luego de realizar todos estos análisis, ¿no? de humedad, aspecto, olor, solubilidad, pH, pasan a lo que es el laboratorio, ¿no? En el laboratorio se van a realizar pues algunos tipos de análisis microbiológicos para ver si hay algún tipo de microorganismo presente. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Mediante los cultivos, ¿no? Se van a cultivar una porción de la muestra, una pequeña porción de la muestra para identificar qué tipo de microorganismo está presente, ¿no? Y poderlo, si es que se pudiera, aislarlo. Entonces, hay una proporción de cantidad de microorganismos que pueden estar presentes, que no son tan dañinos, ¿no? Y ahí van a poder identificar si esta proporción está adecuada para que no pueda causar daño o está incrementada, ¿no? En la cual pues la materia prima que han comprado pues obviamente no va a servir, ¿no? Entonces, con todos estos exámenes o análisis que van a realizar a la materia prima en los laboratorios, van a elaborar ellos una ficha técnica en las cuales van a presentarlas y compararlas con las guías con las que ellas han llegado, ¿no? Y de repente coinciden con la mínima proporción o cantidad de microorganismos que ha llegado. En el caso que muestren más, pues ya se hablará con el proveedor sobre la calidad de las mismas, ¿no? O se volverá a hacer mejores circunstancias el análisis porque de repente ha habido algún tipo de falla, ¿no? En caso que se corrobore, pues, la cantidad excesiva de microorganismos, estas van a ser devueltas a los proveedores. Con este tipo de pruebas, entonces se va a poder determinar la aceptación o el rechazo de las mismas, ¿no? Entonces, si la materia prima, en todos los análisis que se le han realizado, ¿no? de físicos, químicos y microbiológicos, coinciden con los de las guías o de repente sus diferencias son mínimas, entonces ingresan para poder esperar un tiempo prudente, ¿no? En algunos casos alguna cuarentena, si es que así lo requiere, para poder inmediatamente utilizarlas en la elaboración de los productos. En el caso de que sean retenidas, ¿no? Por de repente alguna duda que pueden haber tenido, ¿no? En el caso de que en los primeros análisis hayan salido negativos y en los segundos hayan salido positivos o viceversa, entonces esta se retiene, se va a quedar en cuarentena para realizarle de nuevo los análisis correspondientes y esperar a ver cuáles son los resultados, ¿no? Si siguen siendo los mismos positivos, o sea, que hay una presencia de microorganismo ha sido alterado, algún análisis físico, entonces pues era de vuelta, ¿no? Si no, si ha mejorado en los resultados, entonces van a ser aceptadas, ¿no? En el caso, como les dije, si no presentan, pues no coincide con nada, indudablemente pues estas materias primas van a ser rechazadas, ¿no? Devueltas a los proveedores. Entonces, en el caso de que hayan sido aceptadas estas materias primas,
deben almacenarse en condiciones que aseguren la buena conservación físico-química de las mismas, ¿no? Entonces van a almacenarse, como pueden observar acá, van a almacenarse por un tiempo prudente, en algunos casos dice cuarentenas, ¿no? Para que así se puedan conservar de que sean alteradas por las temperaturas, la humedad, microorganismos, ¿no? Deben ser almacenadas en condiciones óptimas, en las cuales pues no haya presencia de ningún tipo de microorganismo o parásito en el momento que sean utilizadas para la elaboración del producto farmacéutico el cual se va a elaborar, ¿no? Entonces, cada operación que ellos realicen, así la muestra sea aceptada, rechazada o retenida, todo esto debe quedar registrado, ¿no? Todo esto debe quedar registrado. En el caso de que de repente se pueda vender en algunos meses después la misma materia prima, entonces ya se tiene un registro de los cuales, ¿no? De esta materia prima y del proveedor a quien se le ha comprado este medicamento. Como les mencionaba acá también, se almacena en condiciones óptimas, ¿no? Con un orden de registro cada una de ellas, que el lugar donde se almacenan debe ser accesible, como pueden observar acá, ¿no? En la cual pueden estar varias personas paradas y pueden identificar con los registros de qué tipo de materia es, si se le ha realizado los análisis correspondientes, qué cosa contiene, qué cantidades, ¿no? En qué temperatura se deben de conservar, entre otras cosas. También deben evitar, pues, almacenar estas materias primas en el piso o de repente en los lugares, en los caminos, ¿no? En las entradas que hay para que puedan caminar los técnicos o químicos que estén trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, si se dan cuenta, el piso es frío, ¿no? Entonces hay un cambio de temperatura, pues en el caso de las materias primas, que puede perjudicarlas, no puede cambiar su estado, de repente puede volverlas más compactas. No sé si ustedes se han percatado que a veces ponen ustedes una botella de gaseosa, la dejan en el piso por algunos días y se mantiene fresca o heladita, ¿no? Que cuando la ponen encima de una mesa o de repente la ponen encima de una vitrina. Entonces la temperatura del piso es distinta, ¿no? Es mucho más helada que la temperatura que puede haber encima de una mesa. Obviamente también deben de mantenerse almacenadas fuera de lugares donde se almacenen basura, ¿no? O cuando están en lugares demasiado ventilados. Entonces también estos anaqueles deben de ir con una distancia desde el piso porque de repente hay presencia de humedad y estas puede provocar una proliferación de lo que son los hongos, ¿no? Como observan acá, no debe registrar, no deben de entrar la luz directamente a ellos porque va a provocar un cambio de temperatura en las mismas. Entonces, al momento de poder elaborar, utilizar estas materias primas para la elaboración de un producto farmacéutico, pues obviamente como resultado se va a obtener uno de mala calidad, ¿no? En la cual de repente la materia prima interna va a ser más compacta, menos estable, no va a tener el efecto terapéutico deseado, ¿no? ¿Y qué es lo que va a provocar? El rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? No, yo no compro este medicamento, y no solamente es él, ¿no? Sino es al amigo, al vecino, yo no compro porque vienen en mal estado, porque los blisters están dañados, me ha venido una pastillita más grande que la otra, he encontrado un parásito, he encontrado una mosquita, una alita, ¿no? Entonces he encontrado miles de cosas ahí que no tienen nada que ver con el medicamento. Entonces, el almacenamiento de esta materia prima debe de ser acorde con las buenas prácticas de almacenamiento. Deben de cumplirlas para que cuando se elabore el medicamento, este pueda estar en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, y como último, pues deben de vigilar la calidad de los ingredientes antes de entrar a la fabricación. ¿Cómo lo hacen? Realizando todos estos tipos de análisis físico-químicos y microbiológicos, ¿no? Para identificar si hay algún microorganismo